Buenos días, bienvenidos a la unidad número 4 de esta materia llamada informática. Bienvenidos al nivel 4. En esta unidad vamos a estar hablando acerca de las impresiones y de los gráficos. Esta unidad está bastante fácil, les digo porque yo estoy haciendo las unidades, obviamente. Estoy haciendo las clases y esta unidad está muy fácil, demasiado fácil. Entonces acá como que no nos vamos a entretener mucho. Si nos da tiempo, vamos a ver si podemos abarcar la unidad 5 y si no nos da tiempo, pues nos quedamos con la unidad 4, ¿verdad? Un aviso también, el miércoles no hay clases conmigo, el miércoles no va a haber clases conmigo. Sin embargo, van a tener toda la semana porque van a hacer una tarea. Van a hacer una tarea que les va a llevar alrededor de 4 días. Alrededor de 4 días hacerla. Las tareas son grupales. Estas tareas de aquí en adelante son grupales. Ya tuvieron sus tareas individuales, ahora vienen las tareas grupales. Vamos a seguir ya con este medio comercialito y vamos a iniciar, ¿verdad? Impresión de hoja de cálculo y gráficos. Cómo elegir el tamaño y la orientación de la impresión de papel. Para imprimir pósteres o rollos de papel, sigue estos pasos. Y es para configurar acá en el Excel. Sabemos de que en el Excel no es lo mismo tener una hoja de Excel, una hoja de cálculo en Excel, que acá nosotros nos preguntamos, pero ¿y dónde están las páginas? ¿Dónde está la página para imprimir? Eso no es nada cercano a como que si tuviéramos una hoja de Word, que sea como sea, solo al verla, lo primero que nos recuerda es una hoja de carta. Una hoja de carta, cosa que en Excel no pasa. Nosotros vamos a ir a inicio y luego a imprimir. Y luego en este lado de acá, nos aparece, ¿verdad? Ya nos aparece cómo nos quedaría nuestra página en Excel. Siguiendo la explicación, acá hay un ejemplo, cómo imprimir pósteres en rollos de papel. Sigue los pasos. Ten en cuenta que si cambia el tamaño de la página, la orientación, quizás tenga que cambiar de ajustar también la disposición. Si desea más información, consulte cambia el papel. Primero tenemos que seleccionar las opciones de papel y luego aparecerá en el panel de configuración opciones de papel, después el tamaño de página, después ajustar tamaño personalizado y después la orientación, ¿verdad? Entonces, siguiendo los pasos, dice que vamos a ir acá y luego a configurar página. Y luego acá podemos ver los márgenes, ¿verdad? Los márgenes, los encabezados y el tipo de hoja. Y la orientación, si la queremos horizontal o vertical. Y acá tiene que cambiar y acá sí se cambia. Por ejemplo, acá nos está dando 5 páginas en horizontal. 5 páginas en horizontal. Entonces ahí ya cambiamos la orientación de la página. Igual podemos cambiar el tipo de tamaño, que ya no lo queremos como un tamaño carta, sino ya lo queremos como un tabloide. Entonces sale más grande, ¿verdad? Sale más grande. Y es así como se cambia lo que es el tipo de orientación, ¿verdad? El tipo de orientación y el tipo de tamaño. Sigamos. Luego, cómo especificar el área de la hoja específica, el área que va a ser impresa. Establecer una o varias áreas de impresiones de la hoja de cálculo. Seleccione las celdas que desea definir como área de impresión. Y luego dice que nos vamos a ir al área de impresión, que está en diseño de página. Entonces vamos a salirnos de acá y, por ejemplo, si yo quiero solamente, digamos, imprimir esta parte de acá, si se fijan aquí ya me salieron unas líneas. Estas líneas que antes no estaban. Estas líneas significan el área donde cómo se está imprimiendo la página. Por ejemplo, acá, si se fijan, estas líneas son hasta donde llega la hoja de papel bond de mi tabloide. Ok, entonces yo que solo quiero imprimir, por ejemplo, esta parte de acá. Voy a ir y selecciono acá, ¿verdad? Las celdas que deseo imprimir y luego diseño de página y luego área de impresión. Establecer área de impresión. Ya aquí ya le establecí un área de impresión y luego voy a imprimir
Y si se fijan acá, yo solo tengo seleccionado o solo voy a imprimir lo que seleccioné, que sería esta parte de acá. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir hasta acá, y le doy área de impresión, establecer área de impresión, y luego voy a imprimir, ya me aparece el cuadro, ¿verdad? Ya me aparece lo que es el cuadro. Entonces, acá ya tenemos nuestra área de impresión. Vamos al siguiente. Miren qué facilita esta clase, les dije. Esta clase no es muy complicada. Esta clase está súper fácil. Luego acá les está explicando cómo agregar un área de impresión o cómo establecer un área de impresión. Cómo imprimir los títulos en todas las hojas. Si deciden imprimir una hoja que tendrá muchas páginas impresas, Excel proporciona automáticamente títulos para las columnas A, B, C y filas. Puede escribir los títulos en una hoja que describe el contenido de las filas y columnas. En la siguiente ilustración tenemos un ejemplo. Y luego, donde nos vamos a ir, haga clic en la pestaña Diseño de páginas, en el grupo de opciones de la hoja y seleccione Casilla Imprimir en encabezado, que son la View y los Print. Y luego vamos a configurar la página, ¿verdad? Vamos a ir acá. Y serían los encabezados. Vamos a ver. Y acá, si se fijan ya, nos sale, ¿verdad? Lo que son los títulos. Que aquí lo que vamos a imprimir es las columnas y las filas. Tal como se nos muestra en el Excel. Pero como nosotros no queremos eso, acá también podemos imprimir las líneas de división. Y acá nos saldría, ¿verdad? Las líneas de división. Sigamos. Luego ya los vamos a las partes de los gráficos. Una vez que hemos terminado en la parte de imprimir, ya vamos a la segunda parte de la unidad, que son los gráficos. Es importante que sepas cuáles son las partes que consta un gráfico, así podrás dar el siguiente paso y hacer tus diagramas en Excel. Un gráfico que lleva un título, lleva una serie de datos, lleva un eje vertical, que los ejes verticales, también conocidos como el eje Y, es la parte vertical de la gráfica. En este ejemplo, un gráfico de columna, el eje vertical mide la altura, que sería esta parte de acá, ¿verdad? Que mide la altura. Luego el eje horizontal, que es la parte horizontal en este ejemplo, identifica las categorías de la tabla, que serían estas categorías. En este caso, las categorías serían los años. Y después, cómo seleccionar los datos en una hoja de cálculo para crear un gráfico. Y tenemos la leyenda, perdón, y tenemos la leyenda en los gráficos. Tenemos la leyenda en los gráficos. En la leyenda de los gráficos identifica el color que representa en cada una serie de datos para muchos gráficos. Que sería nuestra leyenda, serían ya esto de acá, la parte número 5. Entonces, el título es acá, ¿verdad? Luego el eje vertical sería la altura. El eje horizontal ya sería lo que es la anchura. La anchura, o podemos decir que son lo que está incluyendo, ¿verdad? Nuestro gráfico en este caso es un gráfico lineal. Y por último la leyenda, ¿verdad? La leyenda, que es lo que significa cada color de este gráfico. Luego, ¿cómo seleccionar los datos de una hoja de cálculo para crear un gráfico? Para crear un gráfico tiene que seleccionar al menos una celda en un rango de datos, un conjunto de celdas. Siga uno de los procedimientos siguientes. Si sus datos de su gráfico se encuentran en un rango continuo de celdas, seleccione cualquier celda de dicho rango. Su gráfico incluirá todos los datos del rango. Si sus datos no se encuentran en un rango continuo, seleccione celdas o rangos de no adyacentes. Solo asegúrese que su selección forma un rectángulo. En este caso,
nos está diciendo que para crear un gráfico, vamos a ir a la parte de acá. Por ejemplo, acá yo tengo, voy a ocupar que esto es lo que les va a pasar la link Jessica a ustedes y se lo voy a aplicar, pero como un gráfico. Acá tenemos problemas de conectividad del sector estudiantil a nivel superior. Y yo acá tengo mis datos, ¿verdad? Yo acá tengo mis datos. Pero yo esto no lo quiero representar solo como una tabla, sino yo lo quiero representar como un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el área que quiero representar y luego le voy a dar insertar y luego voy a insertar un gráfico. Acá nos dice gráficos recomendados. Podemos aplicar los gráficos recomendados, que no está nada mal. Aquí nos dice, acá lo que puedo representar son este gráfico acá. Ese me lo acaba de recomendar, que es un gráfico lineal, pero, o un gráfico de barras, pero a la vez este gráfico de barras es horizontal. ¿Por qué? Porque las barras van hacia el horizonte, no van hacia la altura, o sea, no van hacia el lado vertical. Y acá, ahorita necesito que alguien de todos ustedes me diga qué significa o qué ven en este gráfico. Por favor, ¿pueden activar el micrófono? ¿Alguien de acá? ¿Alguien de acá? Necesito que me colaboren, por favor. Ponce. Sí, dígame. ¿Usted qué puede ver en este gráfico? ¿Qué es horizontal? Pero ¿Debajo? así, sí, pero no estamos analizando en sí si es horizontal o es vertical, sino con respecto a los datos. Acá Está como tipo de encuesta. Ajá. ¿Y qué podemos solo a simple vista? Ajá. A simple vista, por ejemplo, tú no has visto mis tablas, solo has visto el gráfico. Solo has visto el gráfico. Sí, sí. ¿Qué puedes notar acá en este tipo de gráfico? Es diferente a las demás, creo. No sé. Sí, es diferente a los demás. Pero, o sea, ya viste los datos, ¿verdad? Ya leíste los datos, ¿no? Sí, sí. No, ahorita lo estoy leyendo. Ah, ok. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Gracias, Ponce. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Henry. Henry, por favor. Hace falta, donde dice estudiante que no tiene recurso económico para contar con internet, hace falta ahí la gráfica. ¿Por qué crees que hará falta la gráfica? Si nos vamos a nuestros datos, acá hay un número de estudiantes. Quizás en mi leyenda que faltó acá falta una leyenda llamada número de estudiantes. Por ende, este gráfico digamos que estaría incompleto, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos de esta forma, insertar y vamos a ponerle gráficos recomendados. Y ahora sí, ahora aquí ya tiene una leyenda. Aquí número de estudiantes, y luego a simple vista, ¿qué vemos en este gráfico? No, nadie. Nadie. Ok, se lo voy a explicar. Nosotros, cuando ustedes o nosotros, cuando vamos a, digamos, a exponer un tema, o cuando estamos realizando una encuesta, nosotros no vamos a presentarle a
a las personas, o a quien nos pagó, o a nuestros jefes, esta gráfica, esta tabla de acá. Nosotros no presentamos esta tabla de acá. Estas son métricas a evaluar, ¿verdad? En este caso, a mí me pasaron esta métrica y yo tenía que pasar una encuesta a todos ustedes. En este caso, yo pasé a los alumnos de ingeniería. Y a los alumnos de ingeniería yo les pregunté, estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares, estudiantes que tienen problemas en el ancho de banda, estudiantes que no tienen recursos económicos, estudiantes que no cuentan con equipo informático, estudiantes que reciben las clases a través de sus teléfonos celulares. Pero si yo les pongo a ustedes esto de acá más estos datos de acá, les sería muy aburrido. A la hora de exponer, no solamente es ir a mostrar las tablas, sino es ir a mostrar las tablas de forma gráfica. De forma gráfica. A eso se le llama inteligencia de negocios. ¿Ya? A eso se llama análisis de los datos. Yo aquí acabo de hacer una gráfica y en base a mi gráfica hago mi análisis de datos. Por ejemplo, yo acá puedo decir que tengo un número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tengo? Pues acá no voy a saber cuántos estudiantes tengo, ya que en mi gráfica no me lo representa. Pero yo sí puedo decir que la problemática viene de los estudiantes que reciben las clases a través de sus teléfonos móviles, de acuerdo a mi empresa. ¿Y qué es lo que estábamos realizando acá? Los problemas, acá me faltó un título. Acá me había faltado mi título. Y mi título ya no sería número de estudiantes, sino que mi título sería problemas de conectividad del sector estudiantil a nivel superior. Ahora cobra más sentido mi gráfico, ¿verdad? ¿Dónde se dan los mayores problemas de conectividad en el sector estudiantil a nivel superior? Aquí se está dando en que los estudiantes están recibiendo la clase en sus teléfonos celulares, ¿ya? Esto se está dando que los estudiantes están recibiendo clases en sus teléfonos celulares. Entonces, el mayor problema de conectividad viene desde los teléfonos celulares. ¿Cómo lo sé? De acuerdo al análisis que yo he hecho en mi gráfica. Nosotros no solamente decir, esta gráfica está bonita. No, sino que es analizar nuestros datos. Tenemos que analizar nuestros datos para poder exponer, ¿verdad? Nuestros datos, porque si no, no sirve de nada. Tú puedes presentar algo muy, muy bonito, pero si no sabes defenderlo, si no sabes venderlo, si no sabes exponerlo, no sirve de nada. Y ustedes van a este ámbito laboral. Luego, contra todo pronóstico, nos dice que hay 0%. Aquí hay 0% de estudiantes que no tienen recursos económicos para contar internet. Aquí hay un 0%, ya que la gráfica es 0. Pero vemos de que le sigue a los estudiantes que reciben clases a través de sus teléfonos celulares. También hay otro problema, que hay estudiantes que tienen problemas con el ancho de banda deficiente. O sea que sí tienen internet, pero no les está llegando suficiente internet para recibir las clases virtuales. Y luego yo voy a comparar con el número de estudiantes que yo estoy recibiendo en mi clase. Y yo puedo decir, quizás por eso no se están conectando. Si yo pasara una gráfica de estudiantes, pasara una encuesta de estudiantes que no se conectan a clases virtuales y empiezo por los motivos. Puede ser por motivos de conectividad, por motivos de trabajo, porque no tienen ganas de asistir, porque es muy temprano, porque es muy tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo hago toda mi gráfica, hago una encuesta, hago una tablita que saqué de la encuesta que pasé y luego lo voy a poner de forma gráfica, ¿ya? Y acá se puede estar representado por esto. Pero acá, por ejemplo, tal vez no lo puedan entender de esta forma. Lo vamos a pasar, vamos a ver si podemos pasarlo a porcentaje. Número de estudiantes,
Acá está mejor representado. Hay 7 estudiantes, hay un estudiante, hay 5 estudiantes, hay 4 estudiantes, en un total de 17. Entonces, de esta forma nosotros podemos representar de forma gráfica nuestros datos, ¿ya? Porque en esto se basa esta unidad, cómo presentar nuestros datos. Vamos a borrar esto y vamos a seguir. Acá nos dice, ¿verdad? Acá nos está diciendo que podemos cambiar los datos, que por ejemplo, si ya no queremos, por ejemplo, que esta gráfica sea una gráfica lineal, sino que sea una gráfica de pastel. Entonces voy a ir a insertar una gráfica, pero de pastel. Una gráfica de pastel. Y acá se ve representado. Pero ustedes, sinceramente, ¿ustedes le entienden a esta gráfica? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir si alguien le entiende esta gráfica? Por favor, no se queden Así callados. como está Lick, así no se puede, ingeniero, no se puede diferenciar bien los resultados. No se puede diferenciar los resultados, ¿verdad? Porque como que mi gráfica no tiene coherencia, ¿verdad? Con los datos que Ajá. estoy representando. Si podemos ver, tenemos, quiero ver, son cinco que tenemos que investigar y solo tenemos los 4. Porque hay un dato nulo, el dato de 0. Ajá, ajá, y solo tenemos 2 representados. Entonces como que mi gráfica no tiene coherencia, ¿verdad? No tiene coherencia con los datos que estoy representando. Esto es bastante importante. Que ustedes a la hora de crear una gráfica no solamente es crearla por crearla. No solo por decir, yo quiero que mi gráfica sea de pastel porque Henry lleva una gráfica de barra. Entonces, porque Henry lleva una gráfica de barra, va a decir el ingeniero que es copia. Y no. Entonces yo voy a llevar una gráfica de pastel para que todo sea diferente. Pero no, no es así. Sino que ustedes tienen que elegir el porcentaje, ¿verdad? Tienen que elegir cómo ustedes se van a representar mejor los datos. ¿Ya? Henry lleva una gráfica de pastel porque pues eso le gusta a él, pero no es la mejor opción. Luego Ponce lleva una gráfica lineal, puede ser la mejor opción, pero hay personas que tal vez pueden llevar una gráfica de línea, Al hacer una gráfica de línea, también los datos se pierden, Pero acá yo puedo ver una curvatura, pero mi curvatura no me está diciendo nada, solo sé de que en el porcentaje vienen picos, ¿ve? El número de estudiantes, pico, baja, luego sube y luego se dispara. Pero esto no me sirve a mí porque nosotros Porque no tiene ninguna información. no tienen ninguna información y esta gráfica de línea es utilizada normalmente para representar fechas, ¿ya? Para representar números y fechas. Por ejemplo, a ustedes les dicen, quiero saber cuánto he perdido en 3 trimestres o quiero saber cuánto es el porcentaje que yo gané en 3 trimestres de acuerdo a mi tabla, ¿verdad? De acuerdo a mi tabla. Vengo yo y digo, ok, entonces ahí sí, porque ya hay un tiempo, ya hay trimestres, ¿verdad? Ya hay trimestres, primer trimestre, primero, segundo, tercer trimestre. Y luego voy a poner totales. Uno gané 10,000, el otro gané, aquí 100,000 le puse 100,000, perdón. En este gané 50,000 y en este gané 1,000,000. Luego vengo y ahora sí voy a hacer mi tabla. Lo voy a representar en una línea.
Y luego igual acá todavía no está bien definido, aquí no está bien definido. Entonces vamos a buscar una que sí nos represente bien esos datos. Y acá vamos a ponerlo, como una tabla, vamos a ver, con encabezados. Y luego vamos a insertar gráficos recomendados. ¿Qué tipo de gráficos nos recomiendan acá? Ok, este gráfico nos representa mejor, donde dice que la línea azul son los trimestres, que sería primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿verdad? Y podemos ver que aquí qué pasa, Ya con este tipo de gráfico donde estamos viendo, este gráfico se va a llamar ganancias, empresa. Por ejemplo, a ustedes les dijeron, quiero ver cuánto he perdido o cuánto he ganado en un año, cómo se mantuvieron mis finanzas por trimestre, en 3 trimestres. Y ustedes bien fácil pueden decir, ok, inició en 100,000, ¿verdad? Inició en 100,000, pero a medida fue al segundo trimestre, y si se fijan aquí va bajando, ¿verdad? Va bajando esta línea, ¿sí? Se redujo sus ganancias en el primer trimestre, que ganó $100,000, ya hacia 50,000, pero luego de esto se disparó, sus ganancias se dispararon, ya alcanzando el 1,000,000. Entonces, acá nosotros ya podemos representarlo por trimestre, que también lo podíamos representar por años. El 30, y vamos a ver si podemos actualizar esta tabla. Vamos a actualizar. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a insertar. Y luego vamos a ver los gráficos, que sea un gráfico de línea. Pero acá no me lo está representando. Acá ya no me está representando. Estos datos de acá no me lo está representando. Estos de acá. Saber qué está pasando, porque no me lo está representando. Aquí sí. También se puede representar fácil con un gráfico de barra, donde acá nosotros podemos estar diciendo que, por ejemplo, tenemos una proyección, ¿verdad? Acá será 2020, si se fijan, este ya es un gráfico dinámico. ¿Por qué? Porque acaba de cambiar los totales. Miren, aquí acaban de cambiar los totales. Ya no es 2015, sino 2020 y 2030. Decimos de que en el año 2010, nosotros ganamos acerca, aquí vamos a poner los signos de dólar para que se vea mejor. Año 2010 ganamos $100,000, pero para el año 2020 solo se incrementó 50,000, solo se incrementaron 50,000. Para la proyección es que en el año 2030 se espera en su proyección que se gane $1,000,000. O sea que en relación a 10 años, esto tiene que subir, esto tiene que subir. Esto es una proyección, Si lo queremos representar de otra forma, podemos cambiar el tipo de gráfico. Saber. Vamos a eliminar este de acá. Porque vamos a hacer una proyección. Y vamos a buscar un gráfico que sí se me asemeje. Como les digo, a mí me está tomando tiempo. ¿Por qué?
porque no solamente es ir y tomar un gráfico así nada más, sino uno que me lo represente de forma verdadera. Porque en esto se basa ya lo que es la gráfica, no solamente es ir y tomar, ¿verdad? Un gráfico cualquiera, sino que tomar un gráfico que de verdad puede ayudar a ¿cómo es que se llama? A denotar bien los datos. Por ejemplo, para mí este gráfico, como es una proyección que yo estoy haciendo en años, es una proyección que estoy haciendo en base a años, para mí este gráfico me va muy bien. O sea que acá podemos decir que al principio hubo en el 2010 estuvo bien, pero fue bajando en el transcurso del tiempo. Puede ser de que en 5 años bajó. En 5 años bajó, en el 2015, digamos que alcanzó su punto más bajo. Luego subió y no es en el 2015, aquí está el 2015. 2017 podría ser, 2017 alcanzó el punto más bajo, pero en el 2020 empezó a subir de nuevo. No alcanzó el nivel como el que empezó en el 2010, pero sí alcanzó un punto parecido al del 2010 en el 2020. Pero se espera que para el 2030 esto suba, ¿sí? Hasta llegar a $1 millón. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, ingeniero. Ok, creo que ya les quedó bastante claro acerca de los datos y acerca de los gráficos. Entonces, ¿en qué va a consistir su tarea? Ahorita en la próxima sesión de Zoom les voy a decir. Así que vamos a ello.